Hola, soy el doctor Jorge Muñoz, coadministrador de Clínica Dermatológica Granada, y voy a hablar hoy sobre mi experiencia con el láser de picosegundo, el láser Picoway de Candela, con el que llevamos trabajando ya 3 años, y me voy a centrar sobre todo en la parte de rentabilidad económica. ¿Con qué dos aparatos abriría yo inicialmente mi consulta privada de dermatología? Esa es una pregunta que deben de hacerse todos los dermatólogos que quieran iniciar una consulta privada, porque es fundamental. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Pues yo empezaría con dos aparatos, un láser de CO2, obviamente, el Core, y un láser Picoway. ¿Y por qué? Pues fijaros, esto es una muestra aleatoria elegida durante los primeros días del mes de enero de este año, en los primeros 1000 pacientes que acudieron a la clínica. De Fijaros que 700 eran de consulta de dermatología, 200 eran susceptibles de cirugía dermatológica y 100 de ellos ya podrían ser tratados con Picoway. Es decir, que de inicio contamos con un 10% de pacientes a los que podemos aplicar técnicas con este tipo de láser. Y de esos 100 pacientes que podían ser tratados con láser Picoway, fijaros que aproximadamente un 70%, es decir, 69 de ellos, consultaban por léntigo simple, es decir, una patología completamente dermatológica, exhaustivamente dermatológica. Menos del 10%, es decir, 9 de ellos, consultaban por tatuajes. Es decir, que el láser Picoway no es un láser para tratar tatuajes exclusivamente, como mucha gente piensa. El láser Picoway es un láser esencialmente dermatológico porque tratamos léntigos con él y hacemos unas técnicas de rejuvenecimiento cutáneo con su modo Resolve, que son, vamos, desde mi punto de vista, son exclusivas o casi exclusivas de un dermatólogo. Y el porcentaje de tatuajes pues, es pequeño, aunque también pues, es significativo. Es decir, el 10% de los pacientes de una consulta inicial de dermatología son susceptibles de tratar con láser Picoway y de ellos el 70% son lesiones eminentes, que yo creo que es un campo que los dermatólogos debemos de asumir. Vamos a hablar de los ingresos que genera este láser. Fijaros que de esos 1000 pacientes que han sido seleccionados, el 43% de los ingresos se han producido a través de la consulta de dermatología. El 37% de esos ingresos los hemos obtenido a través de la cirugía dermatológica. Y un 20%, es decir, la quinta parte, provienen exclusivamente del láser Picoway. Pero fijaros que ese, ese porcentaje de ingresos que obtenemos con el láser Picoway lo hacemos con una pequeñísima cantidad de pacientes, mientras que para obtener el 40% de los ingresos de consulta dermatológica tenemos que ver una cantidad enorme de pacientes. Es decir, que la rentabilidad por paciente atendido es mucho mayor con el láser Picoway que con las otras técnicas dermatológicas. Es mucho más rentable atender a un paciente y tratarlo con láser Picoway que no una consulta de dermatología. Todos sabemos también que las consultas de dermatología que nos pagan las compañías, pues están muy mal remuneradas y que eso es uno de los motivos también por los cuales su rentabilidad es muy baja. ¿Conclusiones que podemos obtener de ello? Pues que las compañías de seguros disminuyen la rentabilidad de las consultas y cirugías dermatológicas y aunque en un principio son deseables para atraer clientes y darnos a conocer, sin embargo, cuando ya tengamos una cierta experiencia y un cierto prestigio, pues deberíamos de ir prescindiendo de ellas. Otra conclusión importante que podemos sacar es que la rentabilidad del Picoway es
casi 4 veces mayor que la de una consulta dermatológica, y eso siendo muy moderado en los precios, porque aquí en Clínica Dermatológica Granada tenemos unos precios que yo creo, desde mi punto de vista, son bastante bajos, es decir, que hay un margen todavía para subirlo un poquito. El PicoWay es una herramienta muy útil para el dermatólogo, como ya hemos visto, además de muy versátil y muy rentable. Es decir, es un láser eminentemente diseñado y pensado para un dermatólogo. No tiene consumibles y su mantenimiento es muy asequible. Nosotros estamos muy contentos también con el servicio técnico de Candela y quiero desde aquí agradecer a su técnico, a Sebastián, porque vamos, es una máquina, es un crack. En 3 años que llevamos con el aparato, con casi 2 millones de disparos, solo ha sufrido una alineación del brazo, que fue al principio de su instalación, y hace poco que se le fue la fuente de alimentación. Pero con un seguro, eso, un seguro que es bastante asequible, pues estamos cubiertos de cualquier eventualidad. Y por último, yo quiero resaltar que en el campo de la dermatología estética, cuando utilizamos el modo Resolve del PicoWay, sus posibilidades, bien solo o bien en combinación con otros tratamientos, son espectaculares. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y estoy receptivo a todas las preguntas que queráis hacerme. Gracias. Bueno, si hablamos de rejuvenecimiento cutáneo, porque si hablamos de otros tratamientos, por ejemplo, tatuajes, pues cualquiera que tenga un tatuaje o si tiene léntigos solares, generalmente suelen ser personas ya de cierta edad que han tomado mucho sol o que tienen un fototipo bajo, y entonces pues la edad ahí digamos que no importa, sino simplemente cuando presenten la lesión. Sin embargo, si nos referimos a un tratamiento de rejuvenecimiento en el modo Resolve del aparato, pues yo pienso que la indicación principal está en personas de alrededor de los 40 o 50 años, es decir, personas que empiezan a tener ya signos de envejecimiento, personas que tienen ya un poco de descolgamiento facial, sobre todo, pero que todavía están bien, es decir, que tratamiento excesivamente agresivo. De hecho, el láser Pico Way no es nada agresivo, se le llama o le llamamos el rejuvenecimiento del fin de semana, porque el paciente se hace el tratamiento, por ejemplo, un viernes y el lunes puede ir perfectamente a su trabajo. Está enrojecido un par de días y con alguna pequeña molestia, pero es un tratamiento totalmente soportable y vamos que no influye para nada en los compromisos sociales que esa persona pueda tener. Entonces, la indicación es personas que quieren mantenerse bien y que incluso quieren prevenir el envejecimiento. Ese, desde mi punto de vista, es el target de PicoWay. Y es la mayoría de los pacientes que acuden a nuestra consulta, pues están en esa franja de edad, entre los 40 y los 60 años, que es una edad en la que empiezan a aparecer signos de envejecimiento, pero en los que uno está todavía muy bien. Hombre, eso depende también del paciente, es decir, que si el paciente es inteligente y el paciente tiene interés en hacerse el tratamiento y tú le dices, mira, vas a tener que estar unos días sin tomar el sol, y él lo hace, pues no hay ningún problema. Ahora, si tú tienes la más mínima duda, obviamente si vas a tratar unos léntigos en los que durante 6 o 7 días las lesiones que han sido disparadas con el Pico Way pues van a estar como si le hubiera saltado aceite y tienen que estar unos días que no les dé el sol, pues obviamente en el mes de agosto no lo va a hacer. Pero si tú ves que el paciente te lo dice como te lo dicen muchas veces, mira que no voy a tomar el sol, que tengo interés en quitarme esto, que ahora estoy de vacaciones y quiero aprovechar ese tiempo para quitármelo, pues obviamente se lo hace sin ningún problema. Si es verdad y de que desde el punto de vista dermatológico el sol y el pico pues no se llevan bien, pero vamos que eso es como casi todos los láser, casi todas las técnicas que hacemos en rejuvenecimiento. Vamos a ver, el CO2 es un láser también para dermatólogos, es un láser
cañero, es decir, el CO2 no es para, no es para tratar cosas banales, el CO2 es para, pues para producir una quemadura en la piel, para llevarte la epidermis, para tener al paciente una semana en casa con pomada antibiótica y para tratar cicatrices profundas de acné, para tratar un fotoenvejecimiento ya establecido y avanzado. Eso no lo puedes hacer con un Pico Way. El Pico Way es otra cosa. El Pico Way, en el modo Resolve, hace un rejuvenecimiento, digamos, suave. Y si tú eres inteligente y lo combinas con otras técnicas, por ejemplo, a una señora de 40 años le haces unas sesiones de Resolve, le pones un poquito de Botox sin que la dejes sin expresión, le pones unos hilos tensores para ayudarle a definir el óvalo facial y le pones un poco de hialurónico en los surcos de marioneta, pues la deja estupendamente sin necesidad de someterla a un tratamiento más agresivo que no está indicado en esa edad, sino que se debe de reservar el CO2 pues, para otras patologías más graves, más intensas. Claro, avanzada o, por ejemplo, unas cicatrices de una acné conglobata que dejó marca casi de viruela, pues esas cicatrices obviamente ni siquiera con Coreg las terminas de quitar, pero con Risol mucho menos. Es decir, que ahí hay que aplicar pues técnicas mucho más agresivas y en este caso el Pico Way no estaría indicado. Pico Way es para, tiene un target de edad mucho más amplio y es más bien, desde mi punto de vista, para prevenir de la acentuación del envejecimiento. Es decir, es para personas todavía jóvenes, todavía pues, entre 40, 60, 70 años, pero que tienen posibilidades todavía de mantenerse bien y sin necesidad de aplicar técnicas muy agresivas con ellos. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Marta Rivas y os voy a hablar sobre las indicaciones en la práctica diaria del láser PicoWay. Bueno, las principales indicaciones son la eliminación de tatuajes, como ya ha comentado Maricruz, las lesiones pigmentarias tipo lentigo solar, efélides, melasmas, queratosis seborreica incipiente, nebus de Ota, mancha café con leche. También lo utilizamos para rejuvenecimiento y para el tratamiento de cicatrices, fundamentalmente de acné, también cicatrices atróficas, hipertróficas e hiperpigmentadas. Las piezas de mano utilizadas son las que veis aquí, de 1064 nanómetros para el color negro y marrón, de 532 para el rojo, naranja y amarillo, 785 para azul y el verde, y Candela ha sacado últimamente la pieza de 730 nanómetros para otros tipos de azul y verdes. El láser de picosegundo, por su efecto fotoacústico, rompe las partículas de tinta en fragmentos mucho más pequeños que los láseres Q-Switch convencionales de nanosegundos. Con el PicoWay podemos modificar el diámetro del spot y la energía. Así que cuando empezamos a tratar un tatuaje, siempre empezaremos, por lo menos nosotros lo hacemos así, con spots altos, entre 6 milímetros y 10 milímetros, y energías bajas. Como ha dicho mi compañera, porque esas energías bajas van a profundizar más y vamos a llegar a la tinta más profunda. Conforme el tatuaje va aclarando, en sucesivas sesiones bajaremos el diámetro del spot y subiremos la energía para acceder a la tinta más superficial. El endpoint del tratamiento consiste en un cambio de color a grisáceo o blanquecino, que indica que el tratamiento está siendo eficaz. Y esto es muy importante, las sesiones se deben realizar cada 2 o 3 meses. Hay que dejar pasar tiempo entre una sesión y otra. No por hacer las sesiones más seguidas vamos a conseguir que el tatuaje se elimine antes. Lo que también es muy importante siempre sin dejar ningún tipo de cicatriz. Así que los resultados dependerán pues, fundamentalmente del tipo de tatuaje. Un tatuaje realizado por profesionales suele tener más tinta y necesitar más número de sesiones que los tatuajes realizados por gente amateur o los tatuajes cosméticos. También las zonas de sombreado que tienen menos tinta necesitan menos sesiones que los tatuajes con trazos más gruesos. También dependerá de la composición de los pigmentos usados en el tatuaje, de la capacidad individual del paciente para eliminar la tinta y de la localización. Sabemos que tatuajes en zonas distales como los tobillos, los pies y las manos necesitan más sesiones que los localizados en el tronco. La antigüedad del tatuaje pues también parece influir, no siempre es así, pero tatuajes más antiguos que ya tienen menos tinta
suelen eliminarse antes. Aquí os pongo varios casos clínicos tratados en nuestra consulta. En este caso, un tatuaje en el cuello de esta paciente de color negro, en el que utilizamos la pieza de mano Zoom de 1064 nanómetros y que con solo 4 sesiones pues conseguimos este resultado, un aclaramiento pues prácticamente total. Este otro caso de tatuaje también de color negro, esta vez con más densidad de pigmento y por eso necesito unas 7 sesiones para conseguir el resultado que veis. Este caso lo pongo porque en la primera diapositiva se ve muy bien el endpoint del tratamiento que os explicaba al principio. Ese cambio de color a grisáceo, blanquecino, que indica que el tratamiento está siendo eficaz. Este chico pues necesitó pues, unas 5 sesiones para aclararlo pues prácticamente por completo. Este tatuaje un poquito más complejo, ya con 3 colores, en el que utilizamos las distintas piezas de mano. De 1064, como dijimos, para el negro, de 532 para el color rojo y de 785 para el verde. En este caso llevamos 6 sesiones, la mejoría es muy importante, el aclaramiento es casi total y probablemente necesite alguna sesión más. Otro tatuaje también de color negro, similar a los anteriores. Y este último caso, pues se trata de una micropigmentación de las cejas. Este tipo de tatuajes son muy agradecidos porque suelen tener poca cantidad de pigmento y se van relativamente rápido. Esta chica necesitó solo 2 sesiones para la eliminación completa. Bueno, los léntigos solares. Esta indicación del Pico Way, pues realmente es el tratamiento más demandado en nuestra clínica. Porque, bueno, muchos pacientes consultan fundamentalmente porque tienen una mancha que quieren quitarse, pero también lo que suele ocurrir muchas veces es que el paciente consulta pues, porque tiene acné, por su dermatitis y acaba la consulta preguntándonos, y doctora, ya que estoy aquí, ¿cómo me puedo tratar esta mancha? Entonces, realmente todos los días utilizamos el Pico Way para tratar este tipo de lesiones. Se tratan los léntigos pues, en cualquier localización, solares, faciales, en escote, en manos, en antebrazos. Se suele utilizar la pieza de mano Zoom de 532 nanómetros con spots pequeños de 3-4 milímetros y energías bajas. Empezamos tratando la lesión y buscamos siempre ese frosting, ese cambio de color a blanquecino que indica que el tratamiento es eficaz. Y bueno, el tratamiento es ligeramente doloroso. El paciente nota cierta quemazón que cede en unos minutos. El periodo de curación es aproximadamente de 8 a 10 días. Aparece una pequeña costra que se va rápidamente y siempre aconsejamos al paciente que utilice una crema de hidrocortisona unos 5 días después del tratamiento, que utilice fotoprotector y bueno, lo citamos en la consulta aproximadamente a las 6 semanas para ver cómo ha ido el tratamiento y en la mayoría de los casos con una sola sesión las lesiones se aclaran, si no por completo, casi por completo. En otras ocasiones pues lo citamos para una segunda sesión. Aquí os muestro 2 casos de léntigos solares tratados en la clínica que requirieron pues, una sola sesión con la pieza de mano Zoom de 532 nanómetros. El aclaramiento fue total. En esta diapositiva os muestro la mano de esta paciente con muy buenos resultados simplemente con 2 sesiones, separadas aproximadamente por unas 8 semanas entre una y otra. También se utilizó la pieza de mano Zoom de 532 nanómetros. Este escote también pues, fue un caso bastante espectacular. Esta señora, pues en este caso hicimos un tratamiento combinado. Es decir, al principio, en el mismo tratamiento, primero tratamos las lesiones pigmentadas, los léntigos solares con la pieza de mano Zoom de 532 nanómetros y en la misma sesión, pues pasamos por todo el escote la pieza de mano de Rizal de 532 buscando rejuvenecer ese escote. La mejoría en cuanto a las lesiones pigmentadas es evidente, pero también sobre todo la calidad, la textura de la piel, pues mejoró muchísimo. Probablemente después del verano vuelva y requiera una segunda o una tercera sesión, pero ya con una sesión, pues la paciente se fue muy contenta.
Y el melasma, pues bueno, es una patología difícil de tratar y con el Pico Way pues también lo es. Pero bueno, es una herramienta más de la que disponemos. Utilizamos las piezas tipo Risol de 1064 y de 532 nanómetros. Como dijo Maricruz al principio, es importante usar energía baja, porque penetra más en la dermis y este tipo de pigmento suele ser dérmico para acceder en profundidad. Evitaremos cualquier tipo de quemadura y así disminuiremos el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria. Es aconsejable que el paciente utilice despigmentantes 6 semanas antes del tratamiento y después en casa, pues igual, utilizar una crema de hidrocortisona durante unos 5 días después y que reinicie su tratamiento despigmentante habitual. Y por supuesto el uso de fotoprotección. Para rejuvenecimiento, el láser Pico UV pues mejora el componente pigmentario de la piel y la textura, disminuye la arruga fina, disminuye el diámetro de los poros. Todo eso lo produce por esa neocolagénogénesis que se produce tras la rotura y vaporización de los tejidos, siempre preservando el estrato córneo, produciendo un escaso daño térmico, que eso hace que siempre el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria sea mínimo. La técnica es sencilla, se realizan unos 4 o 5 mil disparos por toda la superficie facial. La cara, por ejemplo, la dividimos en 3 zonas, en mi cara derecha, izquierda y frente. Primero utilizamos la pieza de mano Risol de 1064 nanómetros, disparamos unos 1200 disparos y después usamos la pieza Risol 532 con unos 300 disparos para tratar cada zona. Las sesiones se realizan cada 4 o 5 semanas y son aconsejables pues, entre 3 y 4 sesiones. Vuelvo a repetir, el Risol 1064 profundiza más que el Risol 532. Entonces, cuando queremos tratar fotoenvejecimiento, arruga fina, atrofia de la piel, siempre utilizaremos esta pieza de mano, porque tiene menos absorción por la melanina. También la utilizaremos cuando tratamos cicatrices de acné, en la pieza de 1064 con energía más alta y mayor número de sesiones. Pero cuando queremos tratar fotoenvejecimiento en un paciente con melasma, pues hay que ir con más cuidado. En fototipos claros podemos utilizar con total seguridad tanto una pieza de mano como la otra. Pero en fototipos altos usaremos siempre el Risol de 1064, porque al profundizar más siempre tendremos menos riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria. Aquí os muestro pues 2 casos de rejuvenecimiento en escote y en la cara de 2 pacientes diferentes, en el que se realizó pues, ese tratamiento combinado. Primero, tratando lesiones pigmentadas, los léntigos con la pieza de mano de Zoom de 532, y en la misma sesión aplicamos el Risol por toda la zona, en este caso el escote y de la cara. Se hicieron aproximadamente 3 sesiones y la mejoría fue pues, fantástica. Ahí se aprecia muy bien el cambio en la coloración, el aclaramiento de la piel, y lo que no se aprecia también en la fotografía, pero es la mejora en la calidad de la piel, en el grosor, y bueno, en definitiva, pues los cambios son bastante llamativos. Aquí os muestro un vídeo donde se me ve realizando el tratamiento de rejuvenecimiento con la pieza de mano. Empezamos, como expliqué antes, con la pieza de mano de 1064 nanómetros. Dividimos la cara en 3 zonas, derecha, izquierda y en la frente. Y en cada una de esas 3 zonas realizamos esos 1500 disparos. Primero realizamos unos 1200 con la pieza de mano de 1064, que es la que estoy utilizando ahora, y luego unos 300 disparos con la de 532. Se va desplazando la pieza en sentido horizontal y en sentido vertical por toda la zona. Incidimos más en las arrugas, pues en los surcos periorales, en el código de barras, en todas las pequeñas arruguitas alrededor de la boca, en las patas de gallo. Como veis, la paciente, bueno, pues está tranquila, está relajada, es un tratamiento bastante indoloro, se nota cierta quemazón, pero muy tolerable. No solemos utilizar crema anestésica tópica, salvo en casos especiales, en pacientes más sensibles. Y lo que se observa es la aparición de un eritema mientras se está realizando.
El eritema suele durar aproximadamente 24 horas, no mucho más, y desaparece rápidamente. Es un tratamiento que nos gusta citar al paciente un viernes por la tarde porque, bueno, se realiza el viernes por la tarde, el sábado todavía permanece un poquito el eritema, el domingo ya prácticamente ha desaparecido y estos pacientes se pueden reincorporar a su trabajo y a su vida cotidiana como si no hubiera pasado nada. Así que, ¿por qué nos gusta utilizar un láser de picosegundo? Pues por su versatilidad, porque se pueden tratar muchas patologías con este único láser, por su seguridad, porque no deja cicatrices, nunca hemos tenido ningún problema de este tipo, por su eficacia, porque con relativamente pocas sesiones los pacientes notan mucha mejoría, por el tiempo de recuperación del paciente, que suele ser corto, dependiendo de las lesiones tratadas, y porque es prácticamente indoloro, muy poco. Los tatuajes sí duelen un poquito más, y es verdad, ahí no lo he dicho, suelen necesitar crema anestésica tópica, pero en el resto de las patologías, pues prácticamente en ningún caso. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar hablando sobre la acción que tiene el PicoWay sobre el tejido. Desde que se comenzó a trabajar con láseres, cada vez se ha ido intentando disminuir más el tamaño del pulso y aumentar la intensidad con la que se trabaja. La finalidad de disminuir el tamaño del pulso es disminuir el daño térmico que se realiza sobre el tejido. Y se ha visto también al disminuir el tamaño del pulso que hay muchas más aplicaciones que tiene el láser sobre el tejido. Hasta hace relativamente poco tiempo, con el láser que se trabajaba era con láser de nanosegundos. Estos láseres tienen un ancho de pulso de una millonésima parte de un segundo. El PicoWay tiene distintas piezas de mano con distintas longitudes de onda, algunas de ellas con los pulsos más cortos que hay en el mercado, como ocurre con el de 730 nanómetros, que el pulso es de 250 milisegundos. Tiene también otras piezas de mano que son las piezas Resol, que son piezas focalizadas. De ellas tiene con dos longitudes de onda, una con 532 nanómetros y la otra de 1064 nanómetros. Las piezas Resol tienen una lente holográfica difractiva que consigue que en los 100 puntos del pulso se obtenga una misma energía y ésta sea lo suficientemente alta como para generar plasma. Este dato es muy importante para ver cómo luego actúa el PicoWay. Se ha visto que los láseres de picosegundos son capaces de producir roturas en los tejidos sin producir daño térmico periférico. Para conseguir esta rotura en el tejido es necesario llegar a un umbral de energía muy alta. Al alcanzar este umbral conseguimos que se forme plasma en el tejido. El plasma tiene la propiedad de conseguir confinar el daño térmico disipando todo el calor que se utiliza para la energía en la forma para formar el plasma. Por eso a los tratamientos con picosegundos se le llaman tratamientos fríos. Por lo tanto, el mecanismo de acción de los láseres con pulsos tan cortos es a través de un daño fotomecánico o fotoacústico, en vez de fototérmico, produciendo muchos menos efectos secundarios. Es importante resaltar que al trabajar con las piezas focalizadas, la profundidad del tejido a la que conseguimos trabajar no depende solo de la longitud de onda que utilizamos, sino también de la intensidad. Hay estudios que demuestran que con picosegundos de piezas focalizadas, a mayor intensidad nos quedamos a niveles más superficiales del tejido. De manera que con la longitud de onda de 1064 nanómetros, intensidades mayores de 2 milijulios producen rotura a nivel epidérmica y menores de 2 milijulios producen rotura a nivel térmica. Mientras que con la longitud de onda de 532, intensidades superiores a 0,5 milijulios producen rotura a nivel epidérmico e intensidades menores de 0,5 la rotura la producen a nivel dérmico. El conseguir una rotura a nivel epidérmico nos explica el que se puedan tratar melasmas epidérmicos, hacer fotorrejuvenecimiento y tratar queratomas actínicos. Mientras que cuando es la rotura a nivel dérmico, explica el tratamiento de los melasmas dérmicos, también se puede hacer por ello rejuvenecimiento y el tratamiento de las cicatrices de acné de otra etiología, ya sean traumáticas o de otro tipo. Las principales indicaciones del PicoWay son los tatuajes, las lesiones pigmentarias, las cicatrices, el rejuvenecimiento
Y estas indicaciones veremos que van a ir aumentando conforme conozcamos más cómo actúan los picosegundos sobre el tejido. Cosa que ha ido pasando en los últimos años, que ha ido aumentando este número de indicaciones. Respecto a cómo actúan los tatuajes, vemos que el Picoway consigue fragmentar la tinta en trozos mucho más pequeños de lo que lo hacían los nanosegundos. De esta manera, favorece la acción de los macrófagos en eliminar esa tinta. Y también se ha visto que respecto a cómo lo tratan los nanosegundos, los láseres de picosegundos consiguen llegar a aclarar tatuajes en los que los láseres de nanosegundos llega un momento en que no pueden aclararlos más. Gracias a las piezas de mano con diferentes longitudes de onda, podemos tratar tatuajes de prácticamente todos los colores. Con la de 1064 el negro y el marrón, con la 532 el rojo, el naranja y el amarillo, con la 785 el azul y el verde, y con la de 730 el azul más claro y el verde también. Gracias a tener estos pulsos tan cortos, puede trabajar con fototipos altos con menos riesgo de efectos secundarios al producir menos daño térmico, porque de esta manera hay menos probabilidad de producir hiperpigmentaciones postinflamatorias. También tiene la ventaja de que necesita menos sesiones que los láseres de nanosegundos, sin perder de vista que cuando el tatuaje está a nivel distal de uno de los miembros, de las extremidades, siempre va a necesitar más sesiones que si lo tenemos a nivel del tronco. Otra de las ventajas adicionales que añade el Picoway respecto al tratamiento de los tatuajes es la velocidad, la rapidez con la que podemos realizar el tratamiento. Y esto es importante sobre todo cuando los tatuajes son grandes. Esto es debido a que se puede alcanzar con el Picoway una velocidad de 10 Hz y también el spot de mayor tamaño con el que se puede trabajar es de 10 milímetros. Cuando tratamos lesiones pigmentarias con picosegundos, el mecanismo por el que actúa sobre el tejido es mediante la perturbación mecánica fotoacústica, a diferencia de los láseres de nanosegundos que actúan mediante una fototermólisis selectiva. De hecho, los láseres de nanosegundos se empezaron a utilizar porque se vio que el tiempo de relajación térmica del melanosoma estaba entre 250 y 1000 nanosegundos. A diferencia de la fototermólisis, la perturbación mecánica fotoacústica produce menos daño térmico, disminuyendo así los efectos secundarios y aumentando la eficacia. Hoy día, la mayoría de los tratamientos de rejuvenecimiento y también de cicatrices tienen más tendencia a hacerse con láseres fraccionados, y la mayoría de ellos actúan mediante la fototermólisis selectiva, produciendo una absorción lineal de la energía que da lugar a un calentamiento del tejido. El resultado es una coagulación o ablación del tejido, dañando tanto dermis o epidermis en forma de columna, como se ve en la diapositiva de la izquierda. En cambio, con el Picoway, con las piezas Resol fraccionadas, conseguimos que la superficie de la epidermis se mantenga intacta, siendo de vital importancia para la pronta recuperación del paciente y minimizar los efectos no deseados del tratamiento. El daño fotoacústico dermoepidérmico da lugar a una regeneración tisular, a una formación de colágeno y elastina y a un efecto sucesión light que es muy importante, sobre todo en las cicatrices deprimidas de acné, ya que rompe colágeno de mala calidad y produce un colágeno que sí es de buena calidad. Como resumen, podemos decir que la ventaja del Picoway es que es un dispositivo que es útil para el tratamiento tanto de tatuajes como de hacer rejuvenecimiento, lesiones pigmentarias y cicatrices tanto de acné como de otra etiología, como pueden ser traumáticas, debido a que regenera colágeno de modo frío, confina el calor al regenerar el plasma, teniendo un mayor efecto fotomecánico que fototérmico, por lo que al disminuir menos el calor produce menos efectos secundarios, tiene una alta tolerancia, tiene menos tiempo de recuperación, pudiendo incorporarse el paciente al día siguiente a su vida cotidiana, tiene menos riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria, dato que es bastante importante en los fototipos altos, y en tatuajes y lesiones pigmentarias requiere menos sesiones para obtener mejores resultados que los láseres de nanosegundos.